Nunca encajé en el estilo de vida de despilfarro y lujos de mi familia. Cuando me fui de casa, no les importó e incluso me ignoraron, pero ahora me suplican que los ayude. Nunca he entendido el afán por seguir las modas, llevar ropa con logos llamativos y costosos o adquirir el último modelo de smartphone para estar a la moda. Tampoco veo el sentido de ir de vacaciones a sitios fuera de tu presupuesto o cambiar de coche cada pocos años solo para dar la impresión en redes sociales de que tu vida marcha mejor de lo que realmente va. Esto que acabo de contar, junto con una serie de otras circunstancias que no mencionaré para no hacer una lista que ocuparía media página de este post, es en gran medida la razón por la que hoy no tengo relación con mi familia. He pensado en escribir esto hace años, pero en aquel momento aún vivía con mi familia y me detenía porque arruinaban todas y cada uno de mis sueños, incluido ese de ser escritora, aunque eso ya no importa. Ahora, tras más de 5 años sin saber de ellos, creyendo que ya los había superado, aparecen pidiendo ayuda. Y vuelve ese sentimiento de falsa pertenencia que me hace replantearme por qué me alejé, si hice lo correcto, y después de tanto tiempo, me pregunto, ¿eran tan malos como recordaba, o tal vez han cambiado? Si ahora no los ayudo, ¿sería yo la mala? Yo tomé mis decisiones, y ellos tomaron las suyas. Me alejé. Viví muchas cosas, algunas buenas y otras malas, pero, a pesar de todo, son mi familia, y los extraño. Eso me hace volver a mí yo del pasado, recordar por qué me fui, revivir mis inseguridades, y, por todo eso, escribo esto. Soy, Clara, una mujer de 31 años. Crecí en una familia de 4 hermanos, los 2 mayores hombres y las 2 últimas mujeres, siendo yo la menor de los 4. Mi madre era ama de casa y la figura dominante en la familia, mientras que mi padre trabajaba incansablemente, dejando a mi madre la administración y el presupuesto del hogar. Mi madre tenía un carácter controlador y siempre buscaba proyectar una imagen de éxito, incluso si eso implicaba gastar más de lo que ingresábamos. Mis 3 hermanos mayores heredaron esa forma de pensar. Nuestra familia no era millonaria. Éramos de clase media alta, aunque más tirando a media que a alta, pero vivíamos cómodamente gracias al esfuerzo de mi padre. Mis padres no escatimaban en gastos para darnos lo mejor, cumpleaños que parecían bodas, vacaciones extravagantes con todo incluido, resorts de lujo, hoteles 5 estrellas y todo tipo de planes, restaurantes y caprichos. Todo eso nos hacía vivir grandes experiencias y lo disfrutábamos, pero el problema venía en los meses siguientes. A menudo, implicaba vivir al límite del presupuesto familiar. A veces, tras una semana de excesos, pasábamos los siguientes 2 meses ajustándonos a lo básico. Recuerdo que, para que todos nosotros pudiéramos ir al colegio o al instituto, teníamos que recurrir a nuestros abuelos paternos. Después de haber gastado todo el presupuesto en las vacaciones, empezábamos el curso con casi nada. Mis abuelos, muchas veces, se quejaban de la irresponsabilidad de mis padres. Recuerdo cómo discutían al inicio de cada curso, cómo íbamos a casa de mis abuelos y comenzaban las lágrimas y las súplicas. Mi madre les decía, ¿no queréis que vuestros nietos reciban una buena educación? Esas frases, entre otras, hacían que mis abuelos se sintieran tan mal que terminaban pagando, y eso se convirtió en una costumbre. Año tras año, terminaban cubriendo todos nuestros gastos, útiles escolares, libros, matrícula, ropa e incluso el desayuno o la comida. Nuestros abuelos nos decían que lo hacían porque creían que era lo que la familia debía hacer, pero yo me di cuenta muy joven de que, en realidad, mi madre sabía jugar con sus emociones, era una maestra manipuladora. Lo vi tantas veces hacerlo con papá, que él simplemente terminaba haciendo lo que ella quería, solo para mantener la paz. Y también lo vi hacerlo con mis abuelos y con otros miembros de mi familia. Mi padre sabía que esto no era lo correcto, los escuché discutir tantas veces sobre estos temas. Papá le pedía a mamá que dejáramos de gastar tanto dinero en vacaciones, salidas y otros lujos. Pero ella solía decir que todo era por nuestro bien, que lo necesitaba porque se esforzaba mucho por todos nosotros y que, como mínimo, merecíamos unas buenas vacaciones en familia. Decía que las salidas eran necesarias para demostrar lo bien que estábamos y que no éramos menos que nadie. Siempre había una excusa, y las conversaciones terminaban de la misma manera. Mamá tenía la última palabra en casa y le decía a papá: si no quieres que dependamos tanto de tus padres, ¿por qué no ganas más? Yo podía ver cómo, después de cada discusión, mi padre se esforzaba más, trabajaba más horas,
intentando darnos la vida que mi madre creía que merecíamos. Y aunque recibió varios ascensos, con sus respectivos aumentos salariales a lo largo de los años, para mamá no era suficiente, nunca era suficiente. Cuanto más dinero entraba en casa, más gastaba, por lo que siempre vivíamos al límite. Por mi parte, yo no veía nada de esto en su momento. Simplemente aceptaba la realidad. Mis hermanos y yo nos poníamos tristes cuando discutían por dinero, pero nos alegrábamos cada vez que nos íbamos de viaje. Nos quejábamos porque los fines de semana no podíamos pasar tiempo con papá, pero podíamos ver lo cansado que llegaba muchas veces y, aún así, siempre venía con alegría, prometiendo que el próximo fin de semana haríamos algo inolvidable. Yo no entendí realmente todo lo que papá sacrificaba para poder cumplir las expectativas de mamá, al menos, no lo hice hasta que cumplí los 13 años. Al igual que mis hermanos, recibía con gran alegría todos los regalos, las vacaciones y las salidas en familia. No éramos conscientes de todo el sacrificio que hacía nuestro padre por nosotros. A pesar de que mi madre era muy autoritaria, jamás mostró favoritismo. Digo esto porque, en ese momento, no había favoritos, y estoy seguro de ello. Fue así hasta que empecé a ser consciente de todo, nos trataba a todos por igual. Nunca nos hizo heredar la ropa de nuestros hermanos mayores y siempre tenía en cuenta nuestras preferencias y gustos para nuestros cumpleaños. Aunque mi padre pagaba todo, nuestra madre siempre ponía de su parte para que todo saliera bien y para que todos la pasáramos a gusto en cada celebración. Aunque mi familia siempre estuvo ahí para mí en términos materiales, como en los regalos o viajes, emocionalmente me sentía desconectada. Esa desconexión creció con los años, especialmente cuando notaba cómo los valores de mis hermanos se alineaban más con los de mi madre. Mientras ellos vivían obsesionados con lo último en moda, gadgets y experiencias de lujo, yo prefería pasar el tiempo en casa, disfrutando de cosas simples como leer, ver películas o planificar mi futuro. Papá no estaba bien. A pesar de todas las discusiones con mamá y de lo poco que lo veíamos, cuando lo hacíamos, siempre ponía esa cara de que nada pasaba. Alguna vez lo escuché hablar con nuestros abuelos sobre nuestra situación, sobre los gastos excesivos de mamá. Siempre decía que hablaría con ella, que iba a poner límites, que esto era insostenible. Pero cuando llegaba el momento, discutían, y al final nada cambiaba. Y lo entiendo. Papá solo quería que estuviéramos felices, sin importar cómo se sintiera él, solo para mantener a la familia unida. Verlo así hizo que me volviera un poco más rebelde y comenzara a comprender lo difícil que era ganar dinero. Por eso, a mis 13 años, no quise que me hicieran una fiesta a lo grande, solo quería una cena sencilla en casa. Dejé de pedir ropa de temporada cada año y de renovar el teléfono por el último modelo. En su lugar, cuidaba mis cosas para que me duraran el mayor tiempo posible y solo las cambiaba cuando realmente lo necesitaba, siempre buscando la opción más económica. Todas esas decisiones hicieron que mi madre comenzara a resentirme. Empezó a mirarme y tratarme de manera distinta a mis hermanos, a contar menos con mis opiniones. Muchas veces me preguntaba por qué no podía ser como ellos, por qué no podía simplemente ser agradecida y aceptar lo que me daban sin rechistar ni quejarme. Supongo que, después de tantos años teniendo todo bajo control, darse cuenta de que yo no gastaba como los demás hizo que me tomara manía. Esto también influyó en mis hermanos, quienes comenzaron a verme diferente, simplemente porque no pedía ni gastaba como ellos. Cuando llegaban las Navidades, pedía solo un libro que me gustara o algo realmente útil, en lugar de cosas que solo usaría una vez. Mi intención era costarle lo menos posible a mi padre, porque sabía que era él quien realmente traía el dinero a casa y se esforzaba por todos nosotros. No quiero decir con esto que nuestra madre no hiciera nada, pero, francamente, no vivía el estrés de papá. Mamá limpiaba, cocinaba, nos preparaba cada mañana para ir a la escuela y se esmeraba en cada salida familiar para que todos la pasáramos bien. Sin embargo, también vivía cómodamente y se daba sus caprichos. Siempre vestía elegante y, cuando papá recibió su último ascenso, incluso contrató a una mujer para que viniera a limpiar 2 o 3 veces por semana. Lo justificó diciendo que así podría relajarse y enfocarse más en nosotros, pero, en realidad, era porque quería hacer menos en casa. Aunque discutían por eso, al final, mamá siempre tenía la última palabra y papá simplemente tenía que aceptar. Así pasaron los años, y mis hermanos comenzaron a cumplir 18. Para cada uno de ellos,
mi madre organizaba fiestas a lo grande, donde venía toda la familia y todos nuestros amigos. Fue entonces cuando les dio a mis hermanos sus primeros coches, autos nuevos de concesionario. Primero a mi hermano mayor, luego al siguiente, y lo mismo con la tercera, mi hermana. Mi madre decía que era su manera de celebrar nuestra mayoría de edad, algo que, según ella, necesitábamos para el futuro. Además, junto con el coche, también nos pagaban el carné de conducir con las clases prácticas. Además, cubrían la matrícula universitaria. Todo esto representaba un gasto considerable. Pero yo no quería un coche. Podía desplazarme perfectamente en transporte público, lo había estado haciendo desde el instituto. Sabía que existían tarifas, abonos mensuales, ofertas anuales. No había necesidad de tener un coche, y menos uno recién salido del concesionario. Lo veía como un gasto innecesario, algo que podría destinarse a algo más útil. Pero también sabía que mi madre no estaría contenta con mi decisión. Estuve preparándome durante meses para esa conversación, estuve preparando mis razones por las que no quería un coche, que preferiría que solo me pagasen la universidad, que para mí era suficiente. Sabía que esa conversación llegaría, que se enfadaría y que todos me mirarían como si estuviera loca. Pero era algo que tenía que hacer. Una noche, mi madre preparó una cena y estuvimos todos juntos, hablando sobre cómo les iba a mis hermanos en la universidad. Después de la cena, mi madre me preguntó si ya había elegido el modelo de coche y la universidad. En ese momento, todos quedaron en silencio y me miraron expectantes. Respiré hondo y comencé a hablar, tal como lo había practicado. Les expliqué que quería estudiar en otra ciudad, dándoles muchas razones. La universidad que había elegido era una de las mejores en el área en la que quería especializarme, representaba una gran oportunidad para mi futuro y solo serían 5 años, tras los cuales podría volver en vacaciones y en Navidad. Incluso les presenté un presupuesto detallado que incluía la matrícula, los libros, los trámites administrativos e, incluso, el lugar donde viviría. Todo eso costaba menos de la mitad de lo que había costado uno de los coches de mis hermanos. Además, les aseguré que trabajaría para cubrir mis propios gastos y que no sería una carga para ellos. Mientras hablaba, pude ver cómo todos ponían los ojos en blanco, ese gesto que siempre hacían cuando no seguía su guión o no actuaba como ellos esperaban. Como de costumbre, comenzaron los consejos no solicitados de mis hermanos, los reproches manipuladores de mi madre y, lo que más me dolió, la expresión de mi padre, una mezcla de disgusto y cansancio. Pero daba igual. Una vez más, me sentí fuera de lugar, atrapada en esa falsa sensación de pertenencia. Este tema llenó horas de conversaciones en cada cena y almuerzo. Mi padre, al principio, se mostró muy contento de que priorizara mis estudios, pero tuvo que callarse varias veces porque mamá lo regañaba. Entendían que la educación era importante, pero mamá no soportaba la idea de que me alejara de ellos. Como mis hermanos decidieron estudiar cerca de casa y pidieron regalos, típicos, de su edad, mis padres no entendían por qué mi elección debía ser diferente. Aseguraban que pagarían igualmente mis estudios, pero querían que eligiera una universidad más cercana. No solo ellos se opusieron, también mis hermanos. Siempre me miraron como la bicha rara, la que no encajaba en la familia, la que arruinaba la fiesta. Incluso decían, si no lo quieres, más para nosotros. Sus malas caras y comentarios hicieron que prefiriese quedarme con mis abuelos en muchas de esas vacaciones y salidas familiares. Fue en esos momentos cuando empecé a distanciarme de ellos. Al final decidí que quería estudiar un doble grado en psicología y neurociencia en otra ciudad. ¿Por qué otra ciudad? Simplemente porque era la única que la ofertaban en mi país. Esta decisión marcó un punto de quiebre, porque, aunque mi padre me apoyaba en la sombra, mi madre ya había decidido que no me daría permiso para estudiar en otra ciudad, y mucho menos para estudiar psicología. Ella quería que todos siguiéramos carreras como medicina, al igual que mi hermano mayor, empresariales, como mi segundo hermano, o derecho, como mi hermana. Mis hermanos, puedo decir que se esfuerzan y que se merecen hasta el último centavo que mis padres gastan en ellos. Pero mi hermana, la caprichosa, la que creció creyéndose con derecho a todo, entró en la universidad solo porque era privada. Apenas aprobó las pruebas de acceso. Estuvo un año estudiando derecho y luego lo dejó para encontrarse a sí misma, o lo que sea que eso signifique.
Viajó por el mundo y, en un viaje a Italia, conoció a su actual novio, un tipo que cree en energías y conexiones espirituales. No tardó mucho en encandilar a todos, especialmente a mi madre. Fue entonces cuando mi hermana y su novio tuvieron la magnífica idea de convertirse en influencers en Instagram y TikTok. Dijeron que, primero, necesitaban crear presencia en redes sociales, construir una marca personal y montar un negocio. Y eso hicieron. Mi hermana siempre había sido fanática de los bolsos, zapatos y accesorios carísimos, de marcas de lujo y demás. Así que tuvo la brillante idea de abrir una tienda que mezclara moda y accesorios con una zona de meditación zen y feng shui. Podía escuchar todas esas ideas absurdas sobre conexiones espirituales, piedras que transmiten energía, cómo ciertos objetos son mejores en determinadas posiciones y cómo era mejor deshacerse de otros para equilibrar el ambiente. Todo lo que habían estado probando en casa desde la llegada del novio de mi hermana se convirtió en el concepto central de la tienda. En cuestión de semanas, mis hermanos y mis padres se embarcaron en esa idea. Así, sin más, un día comenzaron a planificarlo. Por mi parte, me mantuve al margen. Mi madre ya había decidido que no me daría permiso ni dinero para estudiar fuera, así que empecé a trabajar y a ahorrar incluso antes de terminar mi último año de instituto. Pero no era suficiente. Por eso estaba pensando en tomarme un año antes de empezar la universidad. Aún así, sabía que tampoco bastaría, necesitaría un préstamo. Y justo cuando estaba lidiando con todo eso, a cuestión de semanas de cerrarse las plazas en la universidad, mis abuelos se presentaron un día y me preguntaron qué iba a hacer con mi vida. Ellos ya lo sabían todo, siempre fui transparente con ellos. Se enteraron de la tienda porque mis padres les habían pedido dinero, pero lo rechazaron de inmediato. En su lugar, pensaron que sería mejor ayudarme a cumplir mis sueños, ya que mi madre no daría su brazo a torcer. Aunque al principio me negué, sabía que sin su ayuda no podría hacerlo. Aprovechando que todos estaban ocupados con la tienda, solicité plaza en la universidad, becas y demás trámites. En cuestión de unas semanas fui aceptada y, dado que no tenía que preocuparme por el costo de la matrícula ni la estancia, me centré en prepararme para irme. Para mi sorpresa, nadie en casa me prestó atención. Una noche, después de cenar, les dije que me marchaba. Todos escucharon por unos instantes y, como si no hubiera dicho nada, continuaron con sus planes para la tienda. Creo que simplemente no les importó, tenían otras cosas en las que pensar. Pero al menos lo conté. Unas semanas después, me despedí de todos, de mis hermanos, de mis padres, pero estaban tan ocupados con la tienda que ni siquiera les importó. Solo mi padre me dijo que tuviera suerte y que los llamara, pero nada más. Ni siquiera se ofreció a llevarme ni a ayudarme de alguna forma. Así de triste fue mi despedida. Ahí entendí que, si no estaba con ellos, entonces no formaba parte de ellos. Simplemente me fui a la universidad. Solo mantuve contacto con mis abuelos y algunos primos. De mis padres, ni siquiera de mi padre, no supe nada. Era como si nunca hubiera sido parte de sus vidas. Yo enviaba mensajes, al menos para que supieran que seguía viva, pero la mayoría los dejaban en visto. Si respondían, solo decían "está bien" y nada más. Si no era yo quien escribía o llamaba, ellos no hacían el intento. Así, poco a poco, dejé de llamar. No fui a ningún cumpleaños ni a ninguna Navidad. Si acaso, las pasaba con mis abuelos, pero nada más. Mi hermana y mi madre lograron convencer a algunos de nuestros tíos y primos de invertir en su gran proyecto, una tienda de lujo que, según ellas, revolucionaría el mercado. Lo presentaron como una idea innovadora, un espacio de conexión espiritual con piedras de sal que, según ellos, liberaban electrones para recargar energía, atraer suerte y muchas otras cosas que, cuando las dices en voz alta, suenan completamente absurdas. Sin embargo, al escucharlos hablar, parecía que estaban describiendo una idea revolucionaria, cuando en realidad solo era una boutique más, llena de productos de marcas con logotipos grandes y dorados que pretendían parecer exclusivos. La familia invirtió una cantidad considerable de dinero, lograron alquilar un local en una buena ubicación a un precio relativamente accesible y acondicionaron el espacio con instalaciones modernas y elegantes. Al principio, parecía que el negocio iba a prosperar. Durante el primer año, la estrategia inicial de mi hermana funcionó,
ofrecía algunos productos a precios ligeramente por debajo del mercado para atraer clientes. Las ventas eran altas, los márgenes de beneficio eran buenos, pero como había varios inversores, las ganancias se diluían rápidamente al repartirlas entre todos. Fue solo cuestión de tiempo para que los problemas comenzaran. Para el segundo año, tuvieron la idea de subir los precios considerablemente justo antes de las épocas de rebajas. Esto les permitió simular grandes ofertas que en realidad no lo eran. Los clientes habituales comenzaron a notar la estrategia y muchos se sintieron estafados. Las quejas y denuncias en redes sociales no tardaron en aparecer, lo que dañó la reputación de la tienda. Las ventas empezaron a caer y algunos familiares retiraron su inversión, dejando aún menos dinero para mantener el negocio a flote. Para evitar el colapso, mi familia comenzó a pedir préstamos, incluso recurriendo a mis abuelos maternos, quienes accedieron a ayudarlos temporalmente. Sin embargo, era evidente que el modelo de negocio era insostenible. Para entonces, yo tenía 22 años y estaba en mi penúltimo año de universidad. Estudiaba mi doble grado y trabajaba 20 horas a la semana en un restaurante de comida rápida que me permitía cubrir mis gastos y ahorrar un poco, y los veranos los pasaba trabajando todo lo que podía. Gracias a mi estilo sin despilfarro y al hecho de que mis abuelos habían cubierto mi matrícula y alquiler todos esos años, logré ahorrar cerca de $60.000 en esos 5 años que duró mi doble grado. Fue entonces cuando mi familia comenzó a ponerse en contacto conmigo. Nunca lo vi venir. Estar alejada de ellos hizo que olvidara cómo eran realmente. No había hablado con ellos en mucho tiempo y no sabía nada de sus vidas, salvo por las actualizaciones que me daban mis abuelos. Ellos me contaban todo, desde lo bueno hasta lo malo, hasta que sencillamente decidí que no quería saber más. Si mi propia familia no contestaba mis mensajes, ¿qué sentido tenía seguir insistiendo? Y así, sin más, un día recibí un mensaje de mi madre después de 5 años sin saber de ellos. Me preguntaba qué tal me iba, decía que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que debería ir a casa para comer, para pasar tiempo en familia, que todos me echaban de menos. Sus palabras me ablandaron porque, en el fondo, quería creer que eran sinceras. Intenté mantenerme neutral, porque aunque deseaba que fuera verdad, algo dentro de mí me decía que no debía contestar. Cuando mi madre vio que no lograba lo que quería, entonces empezaron a escribirme también mis hermanos y mi padre, intentando hacerme sentir culpable por haberme alejado. Decían que ellos estaban intentando acercarse a mí y que yo no cedía. Era complicado manejar todo eso, pero su insistencia constante me hizo preguntarme si realmente querían reconciliarse conmigo o si había algo más detrás de su repentino interés. Entonces hablé con mis abuelos sobre la situación, y ellos me aconsejaron que intentara acercarme, pero con precaución. En estos últimos años, ellos también se habían alejado de mis abuelos y últimamente solo los contactaban cuando necesitaban algo. De alguna manera, seguramente se enteraron de lo bien que me estaba yendo y querían que les ayudara. Pero era mi elección. A pesar de ese pequeño instinto que surgió cuando empecé a sentirme fuera de lugar con mi familia, y que ahora volvía a palpitar dentro de mí, decidí ignorarlo. Así que volví a la ciudad para ir a cenar con ellos. Fuimos a un restaurante, y allí estaban todos, mis padres, mis hermanos, pero había algo raro. No hablaban de ellos mismos como solían hacerlo. Esta vez, estaban más interesados en mí. Me hicieron preguntas normales, cómo me había ido, si había terminado mi carrera, si estaba trabajando. Les contesté con la verdad, con un resumen de lo que había vivido en estos últimos 5 años. Por un momento, sentí que su interés era genuino, que realmente me estaban escuchando. Después de cada 2 o 3 frases, hacía una breve pausa, esperando que cambiaran de tema o que mostraran desinterés, pero lo único que escuchaba era un simple, continúa. Todo era muy extraño. No voy a negar que, aunque fuera por un instante, se sintió bien. Les contaba que seguía trabajando, no en lo que estudié, pero que ganaba bien. Sin querer, todo cambió cuando mencioné que tenía ahorros, y fue entonces cuando mi hermana comenzó a presionarme para que le dijera cuánto tenía. No me sentí cómoda. Mi madre, por su parte, empezó a utilizar esa táctica de manipulación que tantas veces había visto con mis abuelos y con mi padre. Al principio, fue una petición amable, como dejando caer que no estaban bien económicamente,
pero poco a poco se transformó en una exigencia. Primero dijeron que sería un préstamo, que me pagarían incluso con intereses. Al notar que no me entusiasmaba la idea, cambiaron el discurso y lo plantearon como una inversión, en la que yo también formaría parte del negocio y sería una oportunidad para volver a unirnos como familia. Era evidente su intento de disfrazar una exigencia bajo la apariencia de un emotivo reencuentro familiar. Pero no cedí. Simplemente dije que lo pensaría, y así terminó la cena. Más tarde, hablé con mis abuelos. Ellos ya lo sospechaban, pero querían que me enfrentara a la situación. Y, en cierto modo, lo hice. Volví a verlos, y eso me hizo feliz. Pero lo demás, no tanto. Unas semanas después, comenzaron de nuevo los mensajes y las llamadas insistentes. Preguntas sobre cómo estaba, como si intentaran meterse en mi vida para hacerme sentir que estaban ahí. Pero, inevitablemente, siempre terminaban sacando el mismo tema: necesitaban ayuda. Somos familia, la familia es lo primero, esas frases que ya había escuchado tantas veces de mi madre cuando discutía con mi padre. Al ver que yo no cedía, mi hermana tomó la iniciativa y comenzó una especie de campaña en redes sociales. Al principio, eran publicaciones sutiles sobre la importancia de la familia, sobre cómo debía apoyarlos porque eso es lo que hace una familia. No mencionaban mi nombre directamente. Pero con el tiempo, se volvieron más directos. Más insistentes, más irrespetuosos. Luego, mi madre se unió. Después, mis hermanos, y lo que menos esperaba, también mi padre. Todos seguían un mismo patrón, el que tantas veces había visto en mi madre: manipulaciones emocionales disfrazadas de amor familiar. Me hirieron profundamente. Fue entonces cuando hablé con mis abuelos. En esa conversación, me revelaron algo que lo cambió todo. Aunque la tienda no iba bien, ellos habían seguido viviendo por encima de sus posibilidades. Cruceros, tours, viajes, cenas en restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas. Nada había cambiado. Ahora entendía por qué la tienda estaba en crisis y por qué algunos familiares que habían invertido se habían retirado, y después de los primeros años, el negocio comenzó a decaer. Ahora todo tenía sentido: si todo lo que ganaban lo gastaban en lujos, viajes y salidas, era inevitable que la tienda terminara así. Cuando me negué a entregar mis ahorros, la situación se volvió insostenible. Mi familia me excluyó de reuniones, celebraciones e incluso de bodas. Dado que la mayoría de mis familiares tenía fuertes vínculos con mis padres, era lógico que, si ellos ya no me querían en la familia, los demás tampoco se opusieran. Una de las mayores decepciones fue no ser invitado a la boda de mi prima menor, con quien siempre tuve una buena relación. Esa herida me marcó profundamente. Ya había participado en las bodas de mis 2 hermanos mayores y me gustaba participar en esos momentos importantes. En mi último año de universidad, decidí dar un paso definitivo. Con mis ahorros, sentí que era el momento de establecerme y aporté para la entrada de una casa. Era un departamento pequeño de 3 habitaciones en un edificio modesto, nada del otro mundo, pero era mío. Mi espacio. Si mi familia no quería saber de mí, estaba bien. Los únicos que realmente me importaban eran mis abuelos. El distanciamiento con mi familia se consolidó después de que me negara a asistir a varias reuniones que organizaron, auténticas intervenciones familiares en las que, seguramente, estaría en desventaja. No importaría mi opinión, solo habría reproches, lamentos y acusaciones. No voy a negarlo, comencé a deprimirme. Pero ya no era esa niña que huía a casa de sus abuelos cuando se sentía fuera de lugar. Ahora tenía mi propio espacio, un sitio al que regresar. Así que centré mi frustración en el restaurante y aumenté mis horas de trabajo. Mi jefe, el dueño, que me conocía desde hacía años, me apoyó, permitiéndome pasar camarera a ayudante de gerente mientras seguía buscando oportunidades en mi sector. Un año después de que mi familia me cortara, tras muchas solicitudes de empleo rechazadas y sintiéndome más sola que nunca, decidí pedir ayuda. Irónico, ¿no? Una psicóloga que necesita ayuda para lidiar con sus propios problemas. Pasé meses en terapia. Con el tiempo, logré abrirme y entender la raíz de mi malestar.
Poco a poco, fui saliendo del hoyo en el que había estado sumergida desde que volví a tener contacto con mi familia. Un día, encontré una oferta laboral muy interesante. Pero había un problema, el trabajo era en otro país. Al principio, dudé en aceptarlo, ya que implicaba mudarme, dejar mi casa en alquiler y empezar de nuevo. Sin embargo, después de muchas conversaciones con mis abuelos y el consejo de un primo que no jugaba los sucios juegos de mis padres, decidí dar el paso. Así comenzó una nueva etapa en mi vida, cada vez más distanciada de mi familia. En esta nueva ciudad, en otro país, empecé a construir una vida diferente. Mi familia inmediata ya había cortado lazos conmigo en gran medida, y aunque eso seguía doliendo, mi vida social mejoró. Conocí a una chica que se convirtió en una gran amiga, y fue ella quien me presentó a su hermano. Fue un flechazo. Sin pensarlo demasiado, comenzamos a salir y, con el tiempo, me integré mucho en su familia. Era una experiencia completamente diferente a la que había tenido con la mía. Su familia era trabajadora, sin pretensiones ni gastos excesivos. Llevaban una vida cómoda, pero entendían lo que era el sacrificio, y lo más importante, estaban muy unidos. Desde el principio, me sentí cómoda y querida. Todo iba bien hasta que, de repente, mi familia se puso en contacto conmigo. Fue una sorpresa. No tenían mi número de teléfono, ya que ahora usaba un número de otro país. En mis redes sociales apenas compartía información personal, así que tampoco podían haberme encontrado por ahí. Supongo que alguien les dio mi número. El caso es que volvieron con la misma estrategia de siempre, preguntarme cómo estaba, cómo me iba la vida. Incluso dijeron que querían empezar de cero, que les diera una oportunidad porque querían volver a estar en mi vida. Mi hermana se iba a casar y quería que estuviera ahí para ella, que sería una buena forma de reencontrarnos y de reunir a la familia. Les pregunté si realmente habían olvidado todo lo que me hicieron. ¿Ya no recordaban que me repudiaron? ¿Qué convencieron a otros familiares para que no me invitaran a nada? Mi madre respondió que lo mejor era dejar el pasado atrás, que ellos sí intentaron acercarse a mí antes, pero fui yo quien los rechazó. Que lo mejor era olvidar el tema y empezar de cero. Ni corta ni perezosa, le dije que si tenía algo que decirme, que lo hiciera en ese momento. Así nos ahorrábamos una cena o cualquier otra reunión innecesaria. Mi madre resopló y, tras un momento de silencio, finalmente habló con la verdad: necesitaban ayuda. La tienda había cerrado y habían perdido mucho dinero, aunque según ella el problema ya estaba, más o menos, solucionado. Pero ahora había otro asunto: mi hermana y su novio, el italiano, querían casarse, y no tenían suficiente dinero para darle la boda que merecía. Dado que ya habían pagado las bodas de mis otros dos hermanos, ahora no podían costear la de mi hermana, y por eso me estaban pidiendo ayuda. Me dijeron que siempre habían dado a todos por igual y que, como parte de la familia, era mi deber contribuir. Fue en ese momento cuando, por primera vez, fui completamente sincera con mi madre. Le dije que no. Que ni hablar. Le recordé que ella tomó su decisión cuando convenció a la familia de alejarse de mí, y lo consiguió. Le dije que había pasado meses en terapia tratando de superar todo lo que me hicieron. Que recordaba perfectamente cómo ella y mis hermanos se burlaban de mí por elegir el camino que tomé, por no ser como ellos, por preferir la estabilidad en lugar del derroche. Sí, cuando era niña disfruté de las vacaciones de lujo, de las cenas en restaurantes elegantes y de los hoteles de 5 estrellas. Pero también recordaba lo que venía después, meses viviendo con lo mínimo, pidiéndole a los abuelos porque no teníamos ni para desayunar. Y en lugar de aprender de eso, lo repetían una y otra vez. Le conté cómo me sentía fuera de lugar cuando empecé a rechazar esos viajes, cuando dejé de aceptar sus regalos. Le dije que era cierto, que ella no tenía favoritos, siempre y cuando todos hiciéramos lo que ella quería. Le recordé cómo me despreciaba, cómo se burlaba de mis sueños y elecciones, y cómo luego intentaba justificarlo, haciéndome sentir culpable. Le recordé las miles de veces que discutió con papá por dinero. Como él tomaba horas extras, pasaba semanas enteras trabajando sin descanso, algunos días haciendo doble turno. Pero para ella nunca era suficiente. Siempre quería más.
Le pregunté si todavía seguía pagando los coches que compró para sus hijos. Su silencio lo dijo todo. Le dije que no. Que no quería volver, que ya estaba haciendo mi vida aquí y que no iba a dar dinero para la boda de mi hermana. Hace mucho tiempo que dejamos de ser familia y ya les había dicho que no los necesitaba, del mismo modo en que ellos tampoco me necesitaban a mí. Intentó decirme algo más, pero simplemente me quedé mirando el teléfono. Por un instante, dudé en colgar, pero lo hice. Y en el momento en que lo hice, me sentí increíblemente bien. Inmediatamente bloqueé los números de mis hermanos, de mi padre, de mi madre, de toda la familia que me ignoró todo este tiempo. Yo ya tenía prácticamente otra familia. También tenía planes de casarme, y después de tantos años, me di cuenta de que, ahora, la que no quería que estuvieran en mi vida era yo. Por supuesto, mi decisión no fue bien recibida. Como había pasado antes, volvieron las llamadas desde otros números, los mensajes, los largos posts en redes sociales. Pero la verdad, ya no me afectaba. Que dijeran lo que quisieran, me daba igual. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco la intensidad de los ataques disminuyó. Se dieron cuenta de que ya no me afectaban. Si llegaba a escuchar la voz de alguno de ellos, colgaba inmediatamente. No les daba ni un segundo de mi tiempo. Por un momento, pensé en cambiar de número, pero luego me dije, ¿para qué? Si llaman, cuelgo y los bloqueo. Es todo. Y así pasó otro año más. Ahora sí puedo decir que estoy bien. Hace un mes, nos casamos. Hace poco volvimos de la luna de miel y me encuentro mejor, mucho mejor. Tengo a la persona maravillosa que amo, tengo a mis abuelos, tengo a la familia de mi esposo, que ahora es mi familia. Y no necesito nada más. ¿Mis padres? ¿Mis hermanos? Bueno, supe que mi hermana se casó. También supe que me maldijeron por no haberlos ayudado. Incluso mis abuelos me contaron que intentaron demandarme por una supuesta deuda familiar, pero como ya no vivo en ese país y no tenían ninguna base para sus acusaciones, no les quedó más remedio que dejarlo pasar. Al final, poco a poco, dejaron de molestarme. Subí algunas fotos de mi boda a redes sociales y vi un mensaje que, supongo, era de mi hermana. Hablaba sobre la familia, sobre no olvidar de dónde venimos, todo muy ambiguo. Pero yo sabía que iba dirigido a mí. Da igual. Entre todo esto, lo que más me sorprendió fue recibir un mensaje de mi padre. Dijo que estaba apenado por no haber estado en mi boda. Por un momento, pensé que sería lo mismo de siempre, pero no. Esta vez, su tono era distinto. Me dijo que, con el tiempo, había entendido cuánto daño le había hecho mi madre a nuestra familia. Que él siempre se mantuvo en silencio, intentando evitar problemas, dándole todo el control a mi madre porque, de esa manera, todos estaban contentos. No era algo que me sorprendiera, pero lo que dijo después sí. Me contó que había pedido el divorcio. Ahora que ninguno de sus hijos era menor de edad, no tenía que pagar manutención, aunque sí tendría que hacerse cargo de la manutención conyugal por algunos años. Pero, según él, le daba igual. Lo único que quería era alejarse. Dijo que sus hijos cada vez eran peores. Que pretendían que él les pagara sus casas, 3 casas. Era algo que simplemente no podía permitirse. Cada uno de mis hermanos empezó a tener hijos, y todo el peso económico recaía sobre él. Ya no podía más. Por eso decidió divorciarse. Porque, aunque le explicó a mi madre que su sueldo tenía un límite, a ella no le importaba. Quería seguir dándoles más y más dinero a sus hijos. Cuando él le propuso que, si quería gastar tanto, trabajara también ella, se negó. Siempre se negó. Así que mi padre decidió ponerle fin a todo. Eso es lo último que sé de mis padres y de mis hermanos. Pero la verdad es que no paso el día pensando en ellos, ni les pregunto a mis abuelos por sus vidas. Tengo cosas más importantes en las que centrarme, mi trabajo, mi esposo, mi familia, mi futura familia. Quién sabe, tal vez algún día tenga hijos. Pero, por ahora, hay que seguir adelante, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme.
No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.